Amén. Estamos celebrando el domingo 21. Antes de comenzar con la homilía, hacer público, ustedes ya saben tal vez, que el padre Fernando Altamira va a ser consagrado obispo, si Dios quiere, dentro de pocos meses. Todavía no hay fecha, entonces le mandamos desde aquí, desde Cali, nuestras felicitaciones y la bendición que eso significa para la iglesia, sobre todo la iglesia aquí en Colombia y en Sudamérica, y también porque el Padre sostiene muy vivamente la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, es un obispo que nos va a hablar de la venida de nuestro Señor Jesucristo y que eso es un anuncio o un regalo del cielo para decirnos que la venida está cerca, que a él lo hayan hecho obispo, cuando muchos obispos que hay en el mundo no proclaman a viva voz la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero él sabemos que lo va a hacer. Estamos en este domingo 21. Hemos leído la epístola de San Pablo a los Efesios, que es muy sorprendente y también muy atinada. Nos sirve para ilustrar los acontecimientos mundiales actuales. San Pablo usa imágenes bélicas, imágenes de la guerra, para instruirnos sobre el combate espiritual en contra de los poderes de las tinieblas. Y así usa las palabras armadura, ataques, lucha, coraza, escudo, dardos encendidos, yelmo y espada. Debemos tener en cuenta que cuando San Pablo escribía esta carta, lo hacía desde la prisión. Él estaba preso y lo hacía delante de un soldado que lo custodiaba, lo vigilaba. A las armas de los romanos las toma como un símbolo de las armas espirituales que el cristiano ha de usar en su lucha contra el diablo y el pecado. Así, una antífona del oficio de la fiesta de San Lucas, que pasó hace poco, esta antífona dice: sé valiente en la batalla, lucha en contra de la antigua serpiente, es decir, Satanás, y acepta el reino eterno. Valiente en la batalla, así debemos ser y debemos luchar en contra de Satanás. Y de ahí San Pablo nos exhorta en la epístola de hoy: tomad por eso, para esa lucha, la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo cumplido todo, estar en pie. Resistir en ese día malo, estar en pie, es mantenernos fieles a la verdadera fe, mantenernos fieles a la filiación, es decir, somos hijos de Dios, es la filiación a la cual hemos sido destinados. Somos destinados y lo somos verdaderamente, verdaderos hijos de Dios, tal como lo es Jesús mismo, y no solo hijos adoptivos. Pero esa filiación, el ser hijos de Dios, solo tiene lugar por Cristo y en Él. Por Cristo y en Él, es decir, en su Santa Iglesia, es decir, después del bautismo, y todo lo que esté fuera de esas condiciones, toda persona que esté fuera de esas condiciones, que no haya pasado por el bautismo, no es hijo de Dios. Bien, entonces no hay sino un solo Hijo de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros somos hijos de Dios por una inserción vital en Jesús. Somos verdaderos hijos de Dios porque estamos en Jesús,
inseridos en Jesús vitalmente. Recibimos la vida de la gracia de parte de Él. De ahí que el Padre ve en nosotros al mismo Jesús, porque no tenemos filiación propia, es decir, no somos hijos por una propiedad propia nuestra, como lo es Jesús, sino que estamos sumergidos en la plenitud de filiación de Jesús. Somos hijos porque estamos sumergidos en la filiación, es decir, en el ser hijo de Jesús. Y esto es un misterio, un verdadero misterio, que nosotros seamos hijos de Dios por estar en la filiación de Jesús. Este sublime misterio que estaba figurado ya en la bendición que Isaac impartiera sobre su hijo Jacob, el menor de los dos hijos que tuvo Isaac, como si Jacob fuera Esaú, que era el hijo mayor. Prescindiendo de lo humano de este episodio de la bendición de Isaac, es una sublime figura del misterio de la redención. Esta bendición de Isaac es una figura del misterio de la redención, de nuestra salvación, en virtud de la cual nosotros, sin derecho alguno, nos vestimos con los méritos de Jesús, nuestro hermano mayor. Así como Jacob, el hermano menor de Isaac, se vistió de Esaú. Tal vez recuerden el pasaje bíblico en que la madre le viste, le pone sobre la piel de Jacob, le pone vellos. Él no tenía vellos, pero su hermano Esaú sí tenía vellos. Entonces el padre Isaac, estando ciego, para reconocerlo, le toca los brazos y se da cuenta que era Jacob por los vellos. Bien, es todo un episodio hermoso para leerlo. Decía que nosotros nos vestimos con los méritos de Jesús, que es nuestro hermano mayor, así como Jacob se vistió de Esaú. Y nos apropiamos de las bendiciones del Padre Celestial, así como Jacob se apropió de la bendición de su padre Isaac. El padre Isaac bendice a Jacob, cuando en realidad la bendición tendría que haber ido a Esaú, que era el primogénito. El día malo, nos habla San Pablo, el día malo se avecina y será un día realmente terrible, la ira de Dios, en clara referencia al juicio de las naciones. Antes de que venga nuestro Señor Jesucristo habrá un juicio de las naciones y será un día terrible, por eso San Pablo lo llama el día malo. Nuestra condición de filiación en Jesús, porque somos hijos verdaderos de Dios en Jesús, nos exige estar de pie, nos exige lograr la santidad para poder estar de pie cuando llegue ese día malo. Es haber cumplido todo como hijo, porque somos hijos de Dios y debemos cumplir con nuestro Padre Dios. Después de Adán y Eva, a medida que se multiplicaba la población humana, se multiplicaba también el pecado y la transgresión. Como sucede hoy, lo podemos ver claramente en las noticias y todo lo que nos rodea. Por eso Jesús nos dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Como en los días de Noé, el pecado y la iniquidad estaba por todos lados y en gran medida. La humanidad en tiempos de Noé llegó a una etapa en que la iniquidad estaba tan difundida que aún los hijos de Dios, dice el libro de Génesis, se llegaron a las hijas de los hombres en el pecado. Aún los más santos cometieron graves pecados. Entonces, a raíz de esa iniquidad, se pronunció juicio sobre toda la humanidad de parte de Dios, sobre toda la humanidad y la creación, excepto Noé y su esposa y sus hijos con sus esposas, en total 8 familiares,
porque Noé era un hombre justo que caminaba junto a Dios. Dios le pide que construya el arca, entra toda su familia con algunos animales y son los únicos que se salvan del diluvio. Era tanta la maldad que había en el mundo que Dios se arrepintió y envió un gran diluvio y murieron casi todos, ¿no?, en ese diluvio. Después del diluvio que arrasó con la humanidad entera, el Mesías Jesús fue prometido a Sem, que es uno de los hijos de Noé. Y leemos del libro de Génesis esta bendición. Bendito sea Yahvé, el Dios de Sem, y sea Canaán su esclavo. Agrande Dios a Jafet, y que more en las tiendas de Sem, y sea Canaán su esclavo. De este texto se deduce que la promesa del Mesías, de Jesús, estaba dirigida a Sem, es decir, de Sem vendría esta descendencia, este Mesías Jesús. Tanto Cam como Jafet, que son los otros dos hijos de Noé, estarían subordinados a Sem, como claramente se indica en el texto que acabo de leer. Es decir, Jafet moraría en las tiendas de Sem, y morar en la casa de otro o en la tienda de otro significa una cierta subordinación, y Cam sería su esclavo, una subordinación obvia. De los descendientes de Sem, Dios eligió a Abraham, a quien le dijo: sal de tu tierra y de la casa de tu padre, al país que yo te mostraré, pues de ti haré una nación grande y te bendeciré. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. Y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. La promesa es del descendiente a través de Abraham. Abraham tuvo dos hijos, Ismael, que es el hijo de la esclava, e Isaac, que es el hijo de la libre, es decir, el hijo de Sara, la esposa de Abraham. Recuerden también este pasaje hermoso del Génesis. Sara era estéril, no podía tener hijos, entonces le da a Abraham su esclava, ella concibe y de esa unión nace Ismael, que es el hijo más grande de Abraham. Después, por milagro, Sara también concibe y nace Isaac. De su hijo Isaac y su posterior nieto Jacob, hijo de Isaac, evolucionó la nación judía. Y de su hijo Ismael, el esclavo, la numerosísima nación árabe. Esto es muy importante tenerlo en mente. Entonces, de Abraham vienen tanto los judíos como los árabes. Los judíos a través de su hijo Isaac y los árabes a través de su hijo Ismael, el hijo de la esclava. Aunque Ismael, por ser el mayor, el primero que nace, era lógicamente el heredero natural de Abraham, Dios escogió a Isaac, el menor, para continuar el linaje mesiánico de Jesús. Dios no escogió a Ismael, sino a Isaac, el menor. Y Dios le hizo saber esto a Abraham. Dice: en tu descendencia, la descendencia de Abraham, serán benditas todas las naciones de la tierra. Es decir, que se refería a esa bendición de todas las naciones de la tierra al Mesías que venía a salvarnos. Es decir, Jesús, que vendría a partir de Isaac, según nos dice en otro pasaje el Génesis: por Isaac será llamada tu descendencia. Es bien claro entonces que el Mesías Jesús viene a través de Isaac, el segundo hijo de Abraham. Mientras tanto, Abraham, preocupado por la suerte de su hijo Ismael,
quien junto con su madre, la esclava Agar, habían sido expulsados de su presencia, le hizo una petición a Dios: viva al menos delante de ti Ismael. Claro, se preocupa Abraham por su hijo mayor, si bien hijo de la esclava, pero no lo abandona Abraham. A lo que Dios le respondió: de cierto que Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Isaac, y yo estableceré mi pacto con él como pacto eterno y con su posteridad después de él. La posteridad de Isaac hace referencia a Jesús. Como ya dijimos, el Mesías viene a través de Isaac, el hijo menor de Abraham. Y continuó Dios hablando: en cuanto a Ismael, porque esta era la preocupación de Abraham, he otorgado tu petición. He aquí que le he bendecido, le multiplicaré y le haré crecer sobremanera, le haré padre de un gran pueblo. La promesa que le hace Dios a Abraham con respecto a su hijo Ismael, hijo de la esclava. Vuelvo a leer este texto un poco. Le he bendecido, le multiplicaré y le haré crecer sobremanera, le haré padre de un gran pueblo. A raíz de esto, Dios se dirigió a la esclava Agar, que estaba en el desierto junto con su hijo Ismael, y le dice: levántate, alza al niño y tómalo de la mano, porque haré de él un gran pueblo. ¿Cuál es este gran pueblo? De Ismael, el hijo más grande de Abraham, nacieron muchas tribus árabes, como ya dijimos. Por eso los árabes veneran a Abraham como progenitor de su raza y le dan el nombre de Shalil, esto es, amigo de Dios. La Biblia se ocupa de los hijos de Ismael, es decir, los árabes, en muchas profecías. Leo solamente algunas. Multiplicaré de tal manera su descendencia que por su gran multitud no podrá contarse. Ustedes ven, los árabes son muchísimos. Esta otra profecía en donde vemos que Dios no desprotegió a Ismael. Yahvé ha oído su aflicción, refiriéndose a la aflicción de la madre de Ismael, Hagar. Y esta otra profecía, más por designio de Dios, Ismael será un hombre fiero, como el asno montés. Su mano será contra todos y la mano de todos contra él. Eso lo dice el libro del Génesis. Entonces vuelvo a repetir esto porque es muy importante. Entonces, por designio de Dios, Ismael y toda su descendencia, el pueblo grande que le sigue, los árabes, serán como un asno montés, o sea, un animal salvaje del monte, y su mano, la mano de este pueblo, de los árabes, será contra todos, como podemos ver que ellos se lanzan contra todos hoy, y la mano de todos contra él. También vemos cómo reducen al pueblo árabe. Esta es una profecía, vuelvo a repetir, está en el libro del Génesis, capítulo 16. Es decir, que aun cuando Ismael se convertiría en una numerosísima nación, su gente viviría en conflicto con todos, de lo que hoy somos testigos. Su mano estaría en contra de todo el mundo, como los musulmanes van siempre en contra de todo el mundo. Y todo el mundo estaría en contra de ellos, no son muy apreciados. Incluso habría hostilidad entre ellos mismos. Vemos que entre ellos mismos hay guerras y se dan uno al otro. Y esto todo por ser idólatras y no aceptar a nuestro Señor Jesucristo. Como
Dios bien le había dicho ya desde el libro del Génesis. Pero particularmente los hijos de Ismael, es decir, el pueblo árabe, han estado siempre en contra de los judíos por muchos años, por miles de años. Y el odio nacido entre ambos pueblos es patente hoy y lo vemos en el pleito actual palestinense. En la Biblia también figura este pleito, esta guerra que hay entre judíos y palestinenses. Y se puede señalar la siguiente profecía. En el libro del Génesis también dice, pero mi pacto lo estableceré con Isaac. Dios está hablando que su pacto lo establecerá con Isaac, que Sara te dará a luz. Es decir, Dios hace un pacto con respecto al Mesías con el menor de los hijos de Abraham. Y la explicación que de este hecho da San Pablo es, ni por el hecho de ser del linaje de Abraham, son todos hijos, sino que en Isaac será llamada tu descendencia. Es decir, no por descender carnalmente de Abraham, como es el caso de los judíos y como es el caso de los árabes, que descienden carnalmente de Abraham, son hijos de Dios, sino que son hijos de Dios o llegan a ser hijos de Dios, como dije al principio, por nuestro Señor Jesucristo, que es lo que nosotros recibimos en el bautismo. Vuelvo a repetir esta idea porque es muy importante. No por ser de la descendencia carnal de Abraham, tanto judíos como árabes, son hijos de Dios, sino aquel que reconoce a nuestro Señor Jesucristo, se hace bautizar en la iglesia, y ese sí es hijo de Dios, como todos nosotros hemos sido bautizados. Es decir, por la filiación a través de Jesucristo, o bautismo podríamos llamarlo también, que tanto judíos como árabes, unos por no haber aceptado a Jesús como el Mesías y por haberlo matado en la cruz, mataron al Mesías, y los otros por no aceptar tampoco la salvación de Jesús porque se volvieron idólatras, se volvieron detrás de otros dioses, como lo es Mahoma, ¿no? Se volvieron musulmanes, no tienen esta filiación, como ya he dicho. Y esta es la cruda realidad. Esto es todo lo que está bíblicamente detrás del conflicto que estamos viendo hoy. Dos pueblos que no son hijos de Dios, enfrentados uno con otro. Bien, ¿quién se puede oponer a la elección de Dios? Porque fue Dios quien eligió a Isaac y no a Ismael para que descendiera de Isaac nuestro Señor Jesucristo. Tal vez alguien podría pensar que Dios es injusto porque se salteó, digamos, el hermano mayor y eligió al hermano menor. Pero Dios no es injusto, sino que es soberano. Él hace como le place y lo que le place y según su designio. Y a cada uno en el mundo, cada uno de nosotros, le corresponde un papel que se le haya sido asignado por Dios. Entonces, nuestra vida y la vida de todo ser humano en el mundo corresponde a un plan que Dios tiene para cada ser humano en el mundo, algo que ha sido designado por Dios para cada uno de nosotros. En particular, en el caso que nos interesa ahora, a los judíos como pueblo, Dios les asignó ser el pueblo del que se serviría Dios para salvar a la humanidad. Entonces, Israel tiene un papel muy importante en la historia de la humanidad, porque a través de ese pueblo vendría nuestro Señor Jesucristo para salvar a toda la humanidad. Pero a los árabes les designó ser el pueblo que debería someterse a esta decisión de Dios, a la decisión de que Isaac iba a ser el padre de la descendencia de Jesús.
En ambos casos, judíos y árabes, los dos pueblos hermanos deberían haber aceptado a nuestro Señor Jesucristo como Salvador, pero ninguno lo aceptó. Sabemos muy bien la historia del pueblo judío, tampoco los árabes lo aceptan, y por eso no cumplieron con el designio de Dios. Y el mundo entero, por no respetar este designio de Dios, de estos dos pueblos importantes, se encuentra en la lamentable situación en la que están. Es decir, con respecto ahora a los árabes, por apartarse detrás de otros dioses, les vino la condena. Así lo dice un texto importante de Jeremías. A todos los reyes de Arabia, dice Jeremías, y a todos los reyes de la mezcla de gente que habita en el desierto, tal cual lo que sucede hoy, a cada uno según su turno, en fin, a todos los reyes del mundo que hay sobre la faz de la tierra. A cada uno según su turno. Fíjense qué importante es esta frase. Primero a los árabes y después a todos los pueblos o a todos los demás idólatras de la tierra. Es decir, el mensaje está dirigido a la idolatría, a los idólatras. Primero los árabes, cada uno según su turno, y después a los demás pueblos. Y el mensaje es este, del profeta Jeremías. Dios dice: bebed, emborrachaos y vomitad, y caed para no levantaros más ante la espada que yo enviaré entre vosotros. Beberéis la copa sin remedio. Por ser idólatras, Dios les manda esta condena. La copa será el juicio a las naciones inmediatamente antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces continúa Jeremías hablando: ¿acaso vosotros podréis pasar por inocentes? Se está refiriendo a los árabes y a los demás idólatras. No pasaréis por inocentes, porque yo llamo la espada contra todos los habitantes de la tierra, dice Yahvé de los ejércitos. En clara alusión al juicio de las naciones, en el cual Dios se vengará de todos los que no lo reconocieron a Él como Dios y todos los que no reconocieron a nuestro Señor Jesucristo. En conclusión, para terminar esta parte del Antiguo Testamento, que nos da fundamento para poder entender la guerra que sucede hoy, el odio combinado con la venganza es algo mortal. Odio combinado con venganza entre judíos y árabes. Y esto se remonta a tiempos de la expulsión de Ismael, cuando Ismael recién había nacido, y luego a la elección de Isaac como heredero de la promesa de Cristo. Desde esos tiempos, desde Abraham y sus dos hijos y todas las circunstancias que sucedieron, es que entre estos dos pueblos hay odio, envidia, rencor, venganza entre hermanos. Nos llevan a los conflictos que están sucediendo hoy en la tierra de Palestina. Por no perdonarse uno al otro, Dios los entregó a las fuerzas del mal, como leemos en el Evangelio de hoy, de San Mateo, los dos últimos versículos del Evangelio de hoy. Encolerizado su Señor, los entregó a los verdugos hasta que hubiesen pagado toda su deuda. Esto hará con vosotros mi Padre Celestial, dice Jesús, si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. Entre judíos y árabes nunca se han perdonado como hermanos. Porque no son hijos de Dios, porque no tienen el Evangelio de amor de nuestro Señor Jesucristo, del perdón, no pueden llegar a dar ese paso fundamental en la vida. En el año 1925, el cardenal chileno Caro y Rodríguez
publicó en su libro sobre la masonería una carta del año 1871 de un miembro de la judeo-masonería de alto grado a otro miembro, creo que del mismo grado, en donde se describen los preparativos y direcciones dadas por ellos, por la judeo-masonería de alto grado, para la creación de 3 futuras guerras mundiales para establecer el nuevo orden mundial. Estoy hablando del año, repito, 1871, ya tenían planeadas las 3 guerras mundiales que hemos vivido. Y damos unas líneas muy generales de cada una de estas guerras. En la primera guerra, que fue alrededor del 1914, si mal no recuerdo, el objetivo era derrocar el poder de los zares rusos, de los reyes rusos, para garantizar que ese país se convirtiera en un bastión del comunismo ateo, tal como sucedió con la revolución bolchevique en 1917. A partir de esa revolución, Rusia se vuelve comunista, que lo conocemos como Unión Soviética. Bien, y al final de la guerra, el comunismo instalado en Rusia sería utilizado para destruir los gobiernos y debilitar las religiones en el mundo entero, como ha sucedido. Ahora muchos países son comunistas, la gran mayoría de los países comunistas o de tendencias comunistas, y el debilitamiento de las religiones, prácticamente el hombre es ateo. En la Segunda Guerra Mundial, el objetivo era lograr que Israel llegara a ser un Estado soberano en las tierras de los palestinos. Y esto ocurrió en el año 1948, terminada la Segunda Guerra Mundial, cuando el mandato británico de Palestina, allí estaban los británicos en Palestina, les cedió a los judíos estos territorios. Y a partir de ese momento nació el Estado de Israel. Se llegó, además, en todos lados, a fortalecer el comunismo, que ya había comenzado en la Primera Guerra, para contrarrestar precisamente y particularmente el cristianismo. Y hoy nos encontramos presentes ante una tercera guerra mundial. Y esta sirve para librarse o para ir en contra del mundo musulmán, que lo estamos viendo con nuestros propios ojos en la televisión. De tal manera que el Islam, es decir, el mundo árabe musulmán, actúe como elemento manipulado para la división y destrucción. Son manipulados para causar división en el mundo entero y destrucción. Además, es objetivo manifiesto lograr un formidable cataclismo social en el mundo, cuyo horror mostrará claramente las consecuencias del ateísmo absoluto, es decir, las consecuencias de negar al verdadero Dios. Muchos individuos, al no encontrar respuestas en el mundo, se verán decepcionados por el cristianismo. Para los que ya no habrá timón, como vemos que está sucediendo con los cristianos que están aún en la falsa iglesia del Vaticano II. No encuentran rumbo, no encuentran quien maneje el timón de su barco, y por eso van a estar decepcionados. Los fieles engañados no sabrán hacia dónde dirigir su culto. Buscarán la religión católica verdadera para salvarse, pero esta en práctica será muy difícil de encontrar. Como podemos ver, somos un puñado de personas, nada más. Y tal es la tiniebla sobre la cual reinan los demonios hoy en el mundo. Está la confusión, tal el no saber qué hacer, dónde dirigirse, como sin timón en el barco. Precisamente las últimas noticias que nos llegan del conflicto en Palestina es que la crueldad de Israel bombardeó un hospital cristiano,
esto fue creo que el martes pasado, matando a más de 500 personas. Y obviamente Israel acusa a los palestinos, pero hay prueba de que realmente fue Israel. También arrasó, esto fue el viernes, 25 edificios de departamentos, no sé, de varios pisos, no sé cuánto, 10, a cuyos habitantes, a estos habitantes de estos edificios, se les dio media hora de anticipo para que evacuaran el lugar. Tan solo media hora, es decir, ustedes podrán imaginar qué habrán hecho con los viejitos, con los inválidos, con los niños, los bebés. Bien, ¿quién tiene media hora para salir huyendo de una tremenda bomba? Y también ese mismo día, creo que fue el viernes, destruyó Israel la iglesia ortodoxa griega, mal llamada ortodoxa, pero así la llaman todo el mundo, del lugar, una iglesia muy preciosa que databa del 1600, en donde se refugiaban cristianos y musulmanes para librarse de la guerra, y fueron muertos, ¿no? Obviamente, porque la iglesia fue totalmente demolida. El padre, entre comillas, porque es de la iglesia modernista, párroco de la única iglesia en la Franja de Gaza, que en otros tiempos fuera una iglesia católica, pero que hoy, repito, es de la iglesia conciliar, nos habla de la pequeña comunidad cristiana que hay en toda la Franja de Gaza, y nos dice que son tan solo 1.017 personas, en una población de 2.300.000 personas, de las cuales estas 1.017 personas, la mayoría son de la iglesia ortodoxa griega. Y este padre pide paz urgentemente. Nosotros sabemos que hay una falsa paz y una verdadera paz. Sin conversión a la Iglesia Católica no hay paz posible. No hay verdadera paz donde hay herejía, y eso lo volvemos y lo repetimos siempre. Y este es el más grave problema que los pocos cristianos de la Franja de Gaza tienen que enfrentar hoy. Así lo señala San Pablo claramente en la epístola de hoy. Teneos pues firmes, ceñidos los lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de la justicia, verdad, justicia, y calzados los pies con la prontitud del Evangelio de la paz. Eso lo dice la epístola hoy. Es decir, ni el Talmud, que es el libro santo de los judíos, después de la Torá, que sería el Antiguo Testamento, ni el Corán, que es el libro santo de los musulmanes árabes, dan la paz. Ninguna de esas dos religiones pueden dar la paz. Pueden dar una paz ficticia, falsa, muy poco duradera, pero no dan la verdadera paz. Porque no son la verdad y no son la justicia, como nos dice el texto de San Pablo. Por eso solo el Evangelio nos puede dar verdadera paz. Solo la Iglesia Católica puede dar la verdadera paz. Relata también el Padre que para estos pocos cristianos el lugar más seguro que tienen es quedarse junto a Jesús, que está presente en la Eucaristía, dice el Padre, en esa pequeña iglesia que era católica y que ahora es de la Iglesia Conciliar del Vaticano II. Pero sabemos muy bien que Jesús no está presente en la Iglesia Conciliar del Vaticano II. Entonces es como un engaño para ellos. Ellos creen estar junto a Jesús, pero en realidad Jesús no está allí. Y es una herejía llamar al sacrificio de la misa sacrificio y resurrección de nuestro Señor, porque la Santa Misa es la renovación del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz y no es la resurrección como se enseña en la Iglesia postconciliar del Vaticano II. Finalmente, este padre agradece al Santo Padre, entre comillas, es decir, al hereje Bergoglio, por sus llamadas telefónicas. Lo llama personalmente Bergoglio a este padre que está en Gaza, su preocupación por ellos y por su caridad, dice el padre. ¿Qué caridad tiene Bergoglio? Quizás ellos hayan hecho oídos sordos a todas sus herejías
que sería la falta más grande de caridad, y en especial la que nos llega del último sínodo, en donde se explica, y entiendan bien esto porque realmente es muy chocante, que un corazón misericordioso es un corazón ardiente que ama toda la creación, la humanidad, los pájaros, los animales y los demonios, dice. Es decir, que tenemos que amar a los demonios, dice. Y esto ya fue condenado por la Iglesia Católica. Jamás tenemos que amar a los demonios. Precisamente San Pablo, en el texto de la epístola de hoy, nos dice: porque para nosotros la lucha no es contra sangre y carne, sino contra los principados, contra las potestades, contra los poderes mundanos de estas tinieblas, contra los espíritus de la maldad en lo celestial. Nuestra lucha es en contra de los demonios. ¿Cómo podemos luego amarlos? Por eso, hoy desde este púlpito nos hacemos solidarios con los cristianos que están en Gaza, engañados. A ellos les decimos con el Evangelio: no temáis a los que maten el cuerpo y que no pueden matar el alma, más temed a aquel que puede perder el alma y cuerpo en la gehenna. Y esto vale para todas las denominaciones que están ahí en Gaza: la Iglesia Ortodoxa griega, los bautistas y anglicanos en ese hospital que destruyeron, y la Iglesia falsa del Vaticano II. Es decir, es más peligroso la presencia de estas iglesias que llevan a los pocos cristianos a la falsa fe, que los misiles que pueden recibir en una guerra. Los misiles le matan el cuerpo, la falsa fe mata el alma. No temáis, le decimos entonces a los cristianos de Gaza, no temáis los misiles, temed más bien llegar a perder vuestras almas por no profesar la verdadera y completa fe católica. Esta realidad, y no los misiles israelíes, son los verdaderos dardos del maligno que nos describe San Pablo en la epístola de hoy. Armados con el escudo de la fe, podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno, que son dardos que nos llevan a perder la fe, a destruir la fe, y con el yelmo de la salud y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Lo que el mundo no entiende cuando ve las noticias que vienen de Palestina y de Israel es que esta es una guerra espiritual, como lo hemos visto desde el principio, entre los dos hijos de Abraham, Ismael e Isaac, una guerra espiritual luchada en el reino físico. Y ya para concluir, haceos eco, le decimos también a los cristianos de Gaza, de las palabras de San Pablo, para que alcancéis la salvación y el gran premio de ver a nuestro Señor Jesucristo. Dice San Pablo: todo lo tengo por pérdida, por causa del preeminente conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo perdí todo, así como ellos pierden todo, y todo lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo. Dios quiera que ellos puedan pensar de esta manera, con tal de ganar a Cristo. Sabiendo que todos vamos a resucitar, ¿por qué dice San Pablo? Por si puedo alcanzar la resurrección, la que es de entre los muertos. Pues porque lo que San Pablo quiere para él y desea para todos es la primera resurrección, que es la de los santos y que ocurrirá con la parucía de nuestro Señor Jesucristo. Y más aún, añade San Pablo, otro premio a alcanzar en la parucía. No es que yo lo haya conseguido ya, dice San Pablo, o que ya esté yo perfecto, es decir, que haya alcanzado ya una santidad necesaria para resucitar en la primera resurrección con todos los santos. Antes bien, sigo por si logro asir aquello para lo que yo fui destinado por Cristo. ¿Y qué es aquello que San Pablo fue destinado por Jesucristo y que él sigue para poderlo asir? Y es ser llevado en los aires junto a Jesucristo y los santos. Sabemos que cuando nuestro Señor Jesucristo venga a la tierra, algunos serán llevados a los aires o por los aires y encontrarán a nuestro Señor Jesucristo a mitad de camino. Esto es lo que se conoce como el arrebato,
que será un premio extra, por así decir, para aquellos que amaron la venida de nuestro Señor Jesucristo, y que nuestro Señor Jesucristo, por amor especial a estas almas, viene a buscar. San Pablo sabe que Él resucitará en algún momento, pero quiere alcanzar aquello que es solo reservado para algunas almas. Aquellos que hayan amado a nuestro Señor Jesucristo, se hayan esforzado por pedir que venga pronto y que recibirán un premio adicional, por así decir. Ojalá podamos ser de esta suerte, podamos tener, Dios quiera, este gran premio que nos promete nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.